Mi nombre es Carlos Alberto Castaño, soy instructor SENA y soy el líder del equipo Fórmula SENA Eco Quindío. La idea surgió por la necesidad que teníamos y la responsabilidad con un territorio. Entonces queríamos generar una investigación que tuviera, digamos, como ese trasfondo social y que además fuera de cierta forma como un agradecimiento a una comunidad y a una cultura que le ha brindado mucho a nuestro país. Nuestro proyecto se llama Vivienda Tecnoambiental Palafítica para el Pacífico Colombiano en el municipio de San Andrés de Tumaco, Nariño. Lo que queríamos solucionar era una propuesta de hábitat, una agrupación de vivienda donde tenemos incluido el tema de las energías renovables, las soluciones sanitarias, la gestión del recurso hídrico y que tuviera condiciones de confort alineados pues, con el tema de bioclimática y de arquitectura sostenible. El proyecto tiene un enfoque orientado a desarrollar un prototipo de vivienda palafítica para el litoral pacífico colombiano. Identificamos una zona de trabajo, se inicia con el desarrollo del proyecto a nivel urbano, a nivel de barrio, y posteriormente con el desarrollo de una unidad de vivienda que responda con ciertas características técnicas, constructivas y bioclimáticas. A partir de eso nosotros hicimos un acercamiento a la zona de trabajo, conocimos la comunidad, hicimos un recorrido, identificamos las posibles zonas de trabajo y se empieza, digamos que de la mano con la información que obtuvimos en esa visita técnica, se empieza el desarrollo de cada una de las fases. Empezamos a desarrollar algunas ideas de vivienda, teniendo en cuenta las características socioculturales de la comunidad y las características y tipologías que tienen las viviendas que actualmente ellos habitan. El grupo está conformado por 4 instructores de las diferentes modalidades. Tenemos 6 aprendices. Lo que queríamos es que sea un proyecto de formación y que los chicos fortalezcan sus competencias. Entonces lo que hicimos fue integrar aprendices de diferentes formaciones. Tenemos aprendices de desarrollo gráfico, aprendices de decoración de espacios interiores y aprendices de madera. En el equipo también nos hemos relacionado mucho con las formaciones de guadua y las formaciones de carpintería. Mis tareas han sido el dibujo digital, modelados en 3D. A mí me parece un proyecto muy bonito por lo que ellos están acostumbrados a vivir en unas condiciones diferentes a las nuestras, entonces lo que estamos haciendo es como darles la oportunidad de darles una vivienda digna. Mis expectativas son como conocer más sobre ellos, sobre su cultura, su forma de vivir, sus costumbres. Yo como desarrolladora gráfica les he ayudado en el desarrollo del diseño, en planos, en modelado. Anteriormente no he ido a Tumaco, pero sé qué tipo de problemáticas tienen porque pues me he documentado y eso, entonces conozco algo del municipio. En este caso los aprendices han sido nuestra mano derecha, a partir del rol que ellos han desempeñado en el ejercicio. Pues se han desprendido muchos productos de muy buena calidad y creo que sin la ayuda de ellos no habríamos podido llegar a los resultados que tenemos en este momento. En el proyecto me ha tocado desarrollar un video donde conocimos las diferentes zonas de Tumaco. Estamos desarrollando un libro, pues en esa parte sí me toca diagramar y realizar la portada y contraportada. También estoy haciendo unas memorias de ciudad. Sí creo que lo va a solucionar porque pues es una casa que va a estar muy cómoda para esas personas ya que tienen muy pocos recursos o la casa en la que viven no tienen las comodidades necesarias. Mi aporte ha sido mayormente en el área de publicidad, en el área del diseño, de ambientación de plantas. Pues yo pienso que es realmente importante ya que son zonas con las cuales son afectadas por el conflicto armado. Y ya sabemos que Tumaco es el segundo puerto más grande del Pacífico, después de Buenaventura. Y la verdad me parece que es muy importante ya que podemos llegar a conocer más la población, su cultura, sus costumbres y la idea es como causar un impacto agradable en ellos y positivo. Bueno, mi aporte en el proyecto ha sido la creación de memorias gráficas de acuerdo a la recolección de datos que se han implementado para el proyecto. Cartografía social, hitos, entre otros. También he apoyado la parte creativa creando unos recordatorios con hoja caulinar y guadua. En el equipo
estamos convencidos de que la arquitectura, más allá de generar espacio, es también generar un modo de vida, un hábitat para una comunidad que tiene una cultura específica. Entonces ese primer momento fue acercarnos precisamente a esa cultura del lugar, a esa comunidad, y hicimos varios talleres con la comunidad. El primer taller fue un mapeo social, donde lo que identificamos fue esa apropiación que había por el territorio, las diferentes dinámicas, las actividades que habían en torno al relacionarse con el mar, con la selva, con el manglar, con la vivienda. Y digamos que reconocimos a manera gruesa todo el tema de cómo era la dinámica del municipio de Tumaco. También con la comunidad hicimos un taller que nosotros lo denominamos la vivienda ideal, donde la misma comunidad era la que nos expresaba cuáles eran sus necesidades, ¿cierto? Sus necesidades humanas, cuáles eran sus necesidades espaciales, cómo estaba conformada su vivienda y cómo quisieran que fuera esa vivienda. Tuvimos una segunda fase después de haber tenido ese contacto con la comunidad. Seguimos relacionándonos mucho con los líderes para abordar temas de pronto que no se habían alcanzado a tratar en ese primer momento. Nos contactamos con los líderes barriales que nos estaban dando mucha información y siempre estuvieron pues como muy al tanto de lo que estábamos desarrollando, y cualquier duda siempre estuvimos allí en contacto. Y ahora viene este tercer momento, que ya es la presentación del proyecto a la comunidad. Tanto los aprendices como los instructores estamos, digamos, a la expectativa y muy emocionados de aportarle eso a la comunidad de Tumaco, empezar a aportarle al desarrollo a partir de una agrupación de vivienda. Entonces estamos como en esa expectativa de esa socialización, y esperamos pues que este proceso no quede allí, sino que la gente lo pueda apropiar y se pueda desarrollar más adelante. En nuestro proyecto podemos evidenciar precisamente esa importancia que hay en la investigación, en los ambientes de formación, ya que nuestros aprendices cada vez son más comprometidos y ven que sus esfuerzos y sus trabajos se ven reconocidos ante la comunidad, y también ante ese aporte que estamos dando, ese granito de arena a tener un planeta mucho más responsable, un entorno más cuidado desde lo ambiental. Es por eso que nuestros aprendices han tenido que investigar en cuanto a energías renovables, manejo del recurso hídrico, manejo de residuos, el aspecto cultural, que es tan importante, y que nuestra investigación ha tenido un enfoque en el tema social y participativo. Entonces, para la vivienda vamos a utilizar materiales que son autóctonos de la región, como maderas, y la idea es empezar a gestionar o a empezar a profundizar en el tema de la guadua, que vimos que estaba muy alineado a la historia de las comunidades afro, con el tema de los indígenas, que siempre han tenido como sus viviendas en guadua, y que ahora se ha dejado un poquito olvidado en el tema de la nueva vivienda, la vivienda moderna, contemporánea. La idea es retomar el tema de la guadua, porque es un material que se aplica, que aplica a ese entorno, que se ha utilizado tradicionalmente y que se ha venido perdiendo como la costumbre. Entonces vamos a hacer un híbrido, una especie de híbrido entre lo que sería la guadua y la madera. Es una oportunidad para que ellos vean cómo jalonar recursos y cómo hacer que este tipo de propuestas sirvan para el desarrollo de las mismas sociedades y de la misma comunidad que estamos interviniendo. En este caso sería la playa Exporcol, que pues comúnmente se conoce como playa Recha. Esperamos que la sociedad acoja esto con la mente muy abierta y lo vea como una oportunidad para poder gestionar desarrollo en su entorno. Lo que queremos realizar con este proyecto es volvernos a involucrar en esos lugares que han sido olvidados, que han sido parte de la zona de conflicto, que son en este momento zonas de paz, pero por ciertas circunstancias han sido olvidados. Me siento muy afortunada de pertenecer en este proyecto, porque he aprendido no solamente de mis capacidades, sino de las capacidades de mis compañeros de otras formaciones, y el análisis sociocultural y económico que han realizado los instructores, que nos han contado toda su historia y todas las entrevistas y cómo conocieron estas personas y sus necesidades, no solamente la necesidad de crear un espacio para vivir, sino también la necesidad de crear un espacio donde a través de los años sus memorias y sus familias van a crear esta gran importancia de reflejar su cultura, que es el litoral pacífico colombiano.